Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados. Que el Todopoderoso Dios le bendiga en esta noche. Que Dios le bendiga a su nombre. A su nombre. Agradecemos al Dios Todopoderoso en esta maravillosa noche. Gloria al nombre de Jesús. Por la oportunidad que nos concede, que nos permite que podamos estar aquí una vez más para así seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta oportunidad pues vamos a continuar con el desarrollo del tema. Alabado sea el nombre del Señor. El tema del seminario bíblico, formación espiritual. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hay una audiencia en la sintonía. Dios bendiga a los que están en vivo. Hay una batalla con el internet muy fuerte. Vamos a ver si nos deja en esta noche hacer la transmisión en vivo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver. Estamos trabajando en eso. Estaba hablando con la compañía del servicio casi ahora. Y ellos me dicen que están trabajando para rehabilitar el servicio que nosotros necesitamos aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y a su nombre, démosle un aplauso de gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y en esta noche nos vamos a ir a la Biblia, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y vamos a leer en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Ya parece que se cayó la transmisión. Gloria al nombre de Jesús. Nada, pero le damos la gloria a Dios. Yo lo que hago es, sí, ya se cayó. Yo lo que hago es que repito los martes yo repito en el matutino la transmisión. Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Qué dice el hermano Jeffrey? ¿Estamos en vivo? Se cayó. Está en cero. Ok. Siga intentándolo ahí, aunque sea de poco en poco. Amén. Profeta Zacarías, capítulo 4. Le damos toda la gloria al Señor. Ya habían casi 40 personas en la audiencia conectados para recibir el seminario, arrancando de una vez. Sí, porque somos más de 140 y son más virtuales que están por allá que los que estamos inscritos aquí. Gloria al nombre del Señor. Y me contaban que el lunes pasado habían personas a las 3 de la mañana todavía esperando que saquemos la transmisión. Alabado sea el Señor. Pero no fue posible. Es un principado que ataca el internet. Pero yo creo que con oración, todos orando, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ve? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, gracias damos en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Y oramos pidiendo que en esta noche, Dios amado, según tu misericordia, Dios mío, tengas a bien tratar con nosotros, tratar con nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Le recordamos al hermano Jeffrey que haga la grabación. Amén. Por si acaso. Lo grabamos y no se pierde nada. Amén. Bien, mis amados, la semana pasada estuvimos hablando sobre el proceso de formación espiritual. Hablábamos de la necesidad que tiene todo el que va a estudiar la Biblia, todo el que va a estudiar teología, de tener un previo encuentro personal con Dios, de vital importancia. Si no hay un encuentro personal con Dios, está perdiendo el tiempo, porque no le sirve para nada. Entonces, esto es básico y sumamente importante para quien va a estudiar teología. En esta noche entramos en la página 8. Alabado sea el Señor. En la página 8 le damos la gloria al Señor. El tema de hoy es el siguiente: no es lo mismo revelación que interpretación. No lo podemos confundir. Ambas son importantes, pero hay que entender en cuáles esferas actúan cada una de ellas. Esta noche vamos a ver por qué es importante. ¿Se apagó el micrófono ahora? Amén. Esta noche le decía pues que vamos, gloria al nombre de Jesús, a definir la diferencia que hay entre revelación e interpretación y la importancia de cada una de ellas en sus diferentes esferas. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tema en esta noche? El objetivo del tema en esta noche, ponle un poquito más de brillo. El objetivo del tema en esta noche es que la persona, demasiado, demuestre comprender el significado la importancia y las definiciones que existen entre revelación e interpretación. Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Es facilito. Gloria al Señor. Dice, en la Biblia existen pasajes que no es posible entender su significado por medio de interpretaciones humanas, ya que estos conocimientos solo se pueden recibir cuando son revelados por Dios. Bajar un poco, quitar un poco no de brillo, el otro, el que está al lado, de voz. Gloria al nombre de Jesús, ahí está bien. A su nombre sea la gloria, ahí está, déjalo ahí mismo. En la Biblia, mis amados, hay pasajes que no es posible entenderlo por medio de interpretación humana. Oh, gloria al Señor. ¿Esto por qué? Porque dice, gloria al Señor, en el segundo párrafo, esto lo podemos explicar de la siguiente manera. ¿Será posible que un hombre con limitaciones humanas
puede entender a un Dios que es infinito y todopoderoso? En ninguna manera. Nosotros no podemos jamás estudiar a interpretarlo, porque para eso, como dice aquí, sería necesario que el intérprete esté a la misma altura de Dios para comprender a un Dios todopoderoso, y eso es imposible. Por consiguiente, lo que nosotros estudiamos de Dios es lo que Él ha revelado. Estudiamos de Dios lo que Él ha revelado. Ahora, lo que Dios ha revelado, alabado sea el Señor, se lo manifestó a hombres en la Biblia cuya cultura, como hablábamos el día pasado, cuyos idiomas, cuyas ideologías eran completamente diferentes a la nuestra. Entonces, nosotros estudiamos teología no para entender a Dios, sino para entender lo que ya Él manifestó. ¿Entiende? O sea, no podemos jamás decir ya yo conozco todo de Dios porque soy un teólogo. No conocemos ni un 0,0% de lo que es Dios. Ahora bien, por eso dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las que son secretas, no se meta ahí. Que un ángel en Apocalipsis, cuando le está mostrando la visión a Juan, dice que hubieron 7 truenos y cada trueno emitió una voz. Juan iba a escribir lo que decían los truenos y el ángel le dijo: no lo escriba. Usted meterse ahí a tratar de decir lo que decían los truenos, usted perdió la cabeza, porque usted no va a entender eso. Entonces, reitero, nosotros estudiamos lo que ya Dios reveló. Ahora, aún lo que ya Dios reveló, se nos torna cuesta arriba poder entenderlo por la diferencia idiomáticas, culturales e históricas que existe entre nosotros y los originales oyentes a los cuales se le manifestó esa revelación. Entonces, vamos a estudiar esa revelación. Gloria al nombre de Jesús. Por tanto, Dios no se le interpreta, sino que es Él, es quien se revela. Porque para interpretar a Dios es necesario que el intérprete esté a la misma altura de Él. Y esto no es posible. Así que Dios no puede ser interpretado, sino que lo que de Dios se conoce es porque Él lo manifestó por medio del Espíritu Santo a los hombres. Como dice las Escrituras. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo para entender lo que por el Espíritu Santo nos he revelado. Amén. Entonces ahora vamos a tener un ejemplo de interpretación. Vamos a ver en qué línea gira lo que es la interpretación bíblica. Dice, la interpretación bíblica solo se debe usar cuando se trate de traducir a otro idioma lo que ya ha sido revelado por Dios. ¿Entiende? La interpretación solamente es útil ¿para qué? Para traducir, para entender, para aclarar lo que ya Dios ha revelado. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Dónde estamos? Ok. Esto se hace con el fin de traducirlo
y aplicarlo de un idioma a otro. Y por supuesto, esto implica el que se haga uso de todas las reglas necesarias que forman la interpretación bíblica, las cuales obviamente deben ser conocidas por el intérprete. Y ahora quiero usar un ejemplo para que podamos entender esta idea. Escuche bien, aquí estamos explicando que el propósito de la interpretación es tratar de explicar, tratar de hacer entender lo que ya Dios reveló. Por tanto, si esta Biblia fue escrita en hebreo, hubieron intérpretes que tuvieron que analizar nuestro español castellano para traducirnos una Biblia con un mensaje que no es el español nuestro, a fin de que nosotros podamos entender lo que dice el texto. Eso hacen los intérpretes de las Escrituras. Entonces, mis amados, esto significa que necesariamente entonces un intérprete de un idioma a otro necesita conocer la cultura, necesita conocer primeramente el texto original, luego se introduce en la cultura para ver, y quiero usar un ejemplo, que venga el hermano Ulises, por ejemplo. ¿Dónde está el hermano Ulises? Quiero usar un ejemplo para que usted vea qué es traducir un texto, porque es necesario traducir un texto. Ulises. Ok. El hermano Ulises va a tratar de traducir al creol lo que yo le voy a mostrar. Él es un intérprete de las Escrituras. Él va a tratar de que ustedes entiendan que ustedes hablan creol y no entienden el español, para que ustedes entiendan en creol lo que yo les quiero explicar. Hermano Ulises. No, yo estoy hablando ahora con usted. Explíquele a la audiencia qué es eso. Ellos no saben qué es eso. Explíquele qué es eso y para qué sirve en creol. Ça, c'est une lunette. Ou maintenant, si vous. Ça, c'est les lunettes. Ou maintenant, si vous, vous qui va bien, ou qui va plus bien. ¿Qué decía ahí? Los que conocen el creol saben lo que le dijo. Yo no sé, alguien que sepa en creol puede venir aquí a explicar qué él dijo. Venga, señor. ¿Qué fue lo que él dijo? Que esos son unos lentes para que lo usen las personas que no pueden ver bien. Para que los lentes, para que lo usen las personas que no pueden ver bien. Entonces, como él es un vendedor de lentes, ¿entiende? Para él predicar, para él comunicar en Haití a la gente que él es un vendedor de lentes y para qué sirven los lentes, él tiene primero que conocer el idioma de esa gente. Tiene que conocer primero, pero también tiene que conocer lo que esto significa y para qué sirve. Ahora yo le voy a poner otro ejemplo para que él se lo explique. Lo que él usó fue lo que hablamos la semana pasada, la interpretación automática. ¿Lo recuerdan? Porque él aplicó la interpretación automática, porque él conoce qué era. Ahora yo tengo aquí otro ejemplo. Hermano Ulises, explíquele a los hermanos en creol qué es eso y para qué sirve, para que ellos se lo compren.
decía ahí, varón? ¿Qué decía ahí? Aquí se produjo un bloqueo. Él no puede traducir al creol lo que él no sabe. ¿Entiendes? No puede traducir al creol lo que él no sabe. Ahora, cuando el hermano Ulises hace un análisis histórico sobre esto, cultural y contextual, y hace una investigación, la investigación le va a decir que esto es una capturadora de video USB con entrada hembra RCA y con entrada hembra super video. Eso es lo que significa. Entonces, cuando el varón hace el estudio, él va a vender esto y le va a explicar a la gente qué es lo que tiene. Pero si no conoce de lo que tiene, se presenta el bloqueo, y eso es lo que presenta la necesidad de ¿qué? De hacer un análisis histórico, cultural y contextual. ¿Qué decía ahí, varón? Vamos a seguir. Ahora vamos a poner un ejemplo bíblico. Nos vamos a Efesios. Vámonos allá. Capítulo 5, versículo 4. Gloria al Señor. Dice: ninguna palabra, ni palabra de sonetas, ni necedades, ni truanería. ¿Qué dice luego? Usted va a explicarle a hermano Ulises explique qué es una palabra de soneta. On parle comme ça, vrai dit, gros mot, pas de saut dans la bouche, mot sale. Explíquele a la audiencia lo que es una palabra necia. Una persona necia. Yon moun sot. Moun sot. Non. 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 Necio significa moun sot. Ok. Ahora explíquele a la audiencia el tercer punto. Una persona truanería. Explíquele a ellos. Ok. ¿Un bloqueo de qué? ¿Por qué? Porque el varón no está familiarizado. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Puede pasar a su asiento. El hermano Ulises no está familiarizado. Él primero explicó lo que es una persona con palabras de soneta. Lo conoce, ¿verdad que sí? Conoce lo que es una persona necia. Pero cuando llegó al punto de una persona truán, se trancó. Eso nos pasa a todos nosotros cuando estamos estudiando la Biblia. ¿Y sabe lo que hacemos con esa palabra que no entendemos? Hacemos un puente, vamos para el otro lado, dejamos eso ahí. Ahora bien, si Dios dejó la palabra truán ahí, es importante saber lo que es eso. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que es eso? Porque a la audiencia que Pablo le habló sabían lo que era un truán. Pero nosotros sabemos lo que es un truán. Nosotros no sabemos qué es eso. Un truán viene como de trueno. Truán, trueno. Y empezamos a especular, truán, trueno. Pero eso no es lo que significa. Una persona truán, comportamiento de una persona truán, es una persona que carece de ética. Es una persona con una moral cuestionable. Una persona truán es alguien que se dedica a estafar. Es una forma de robar.
Un truán es como cuando una persona se pone un yeso en un brazo para salir a pedir y no tiene problema en el brazo. Es un truán. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ¿sabe cuántas palabras como esas encontramos en la Biblia? Que nosotros que no tenemos ni la más mínima idea de en otro contexto la aplicación de esta palabra, a ver si armoniza con la totalidad del texto. ¿Qué es armonizar con la totalidad del texto? Me explico. Esto es en el análisis histórico, cultural y contextual. El análisis contextual, usted está analizando un texto, ¿verdad que sí? Y le pongo un ejemplo ahora. Usted escribe un texto. El texto dice, ¿cuántos tienen un lapicero ahí? Escriba Juan, por favor. Juan. Alabado sea el Señor. Juan está quebrado. Escriba, Juan es quebrado. Gloria al Señor. Es el tema en cuestión. Juan está quebrado. Ya usted entendió lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Juan. Pero esto tiene que armonizar con el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que dice después y lo que dice antes. Porque el contexto es lo que va a decir qué le pasa a Juan. Porque esa palabra Juan está quebrado puede cambiar de significado según el contexto. El contexto, Juan está quebrado, puede significar que Juan es un mercadero. A su nombre. Un mercadero de estos que le dicen burros en el mercado. ¿Cuántos saben que hay gente en el mercado que le dicen burro? Que se ponen unos cerones de plátano y de yuca a la cabeza. Pero Juan, que era un mercadero, un burro en el mercado, se puso una carga muy pesada, le salió una hernia y se quebró. Eso significa Juan está quebrado, porque Juan, el burro del mercado,
Se puso una carga muy pesada y le salió una hernia. Se dice aquí en Dominicana, Juan está quebrado. Pero si Juan es un comerciante, un colmadero, ¿qué significa? ¿Que le salió una hernia a Juan el colmadero? ¿Qué significa? Que el negocio, entonces la misma palabra Juan está quebrado va a cambiar según el contexto. Si no tomamos en cuenta el contexto de la palabra, ¿alguien está entendiendo? Entonces no vamos a entender nunca el real significado. Entonces, tanto el análisis histórico como el cultural, como el contextual, son determinantes en el momento de nosotros interpretar un texto. Determinante. Esto lo vamos a explicar más ampliamente cuando entremos ya en el tema de lo que es la hermenéutica. Solamente interpretación bíblica. Lo que estamos es preparando y allanando el terreno para que entendamos por qué tenemos que aprender entonces qué es un análisis histórico. Eso lo vamos a explicar con lujo de detalle. ¿Qué es un análisis cultural? Con lujo de detalle. ¿Y qué es un análisis contextual? ¿Cómo hacer este análisis? Porque cada vez que estemos leyendo la Biblia, vamos a tener que utilizarlo. También vamos a hacer el análisis gramatical. ¿Por qué es importante conocer la gramática en la interpretación bíblica? Porque un solo punto te cambia la oración completa. Un punto, una tilde, un signo de interrogación, te cambia completamente la oración. Un entre paréntesis. Entonces, aprender a leer la gramática, los signos gramaticales en las escrituras, va a determinar lo que estamos tratando de entender. Por ejemplo, si tiene signo de interrogación, que es una pregunta, y nosotros no sabemos lo que es eso, el texto dice, y Juan llegó, es una pregunta. Pero si lo lees sin los signos de interrogación, dice, Juan llegó. ¿Te ves que es diferente? Uno dice, y Juan llegó, preguntando. Pero si le quita los signos, significa, Juan llegó. O sea, que ya está ahí. O sea, no está preguntando, sino que usted ya lo vio. Entonces, cuando usted lee un pasaje en cualquier parte de la Biblia, y usted no aplica en la lectura los signos que están ahí, que son parte de la lectura, entonces lo que usted está leyendo automáticamente pierde todo el sentido. Y usted cree que está leyendo, que lo están entendiendo, y ni lo están entendiendo usted, ni usted entendió tampoco. Porque lo que usted leyó no es así. Usted cree que entendió lo que leyó, pero usted no entendió lo que leyó. Entonces, cuando hablamos, alabado sea el Señor, de errores de interpretación, de la diversidad de religiones, ese es el problema. Gente que entendieron mal un texto y de ahí sacaron una doctrina, pero fue que no entendieron. Todo eso lo vamos a estudiar con el fin de que todo el que quiera hacer una exégesis correcta, derecha de las escrituras, si quiere, lo va a aprender en el nombre del Señor. Amén. A su nombre. Pero esto es solamente interpretación, esto no es revelación. Una cosa es interpretación, otra cosa es revelación. ¿Cuándo aparecen los intérpretes de la ley? Alabado sea el Señor. En Israel, alabado sea Dios, aparecen los intérpretes de la ley en el pueblo de Israel luego de la cautividad babilónica. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia, cuando ellos regresaron de allá, escuche bien esto, la nueva generación que se había levantado en 70 años, la mayoría ya no conocía el hebreo. Pero el texto sagrado estaba escrito en hebreo, pero la mayoría ya no conocía el hebreo. Por consiguiente, cuando el sacerdote Esdras le está leyendo la ley, los que regresaron de la cautividad, era necesario, escucha este detalle, era necesario que hubiesen intérpretes de la ley para que ellos escucharan, que pase otra vez el hermano Ulises,
Y que pase alguien que conozca un poco de inglés, por favor. Por favor, pasen dos por acá. Inglés. Pasen dos, por favor. Que pase la hermana Milagro. También. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Vamos a ver lo que pasó allí, por qué se hizo necesario. Alabado sea el Señor. Que pase la hermana Milagro. Esa es más vergonzosa esa. Gloria al Señor. Ok, nos vamos entonces con Ulises. A su nombre, regresaron de la cautividad babilónica, de entre los pueblos, de entre las naciones. Entre ellos vinieron un sinnúmero de idiomas que no eran el hebreo. Es decir, ellos no sabían hablar hebreo porque venían hablando chino, porque venían hablando el caldeo, porque venían hablando el arameo, porque venían hablando un sinnúmero de idiomas que no era el idioma hebreo. Entonces cuando Esdras le empieza a predicar a los judíos que regresaron, que nacieron allá y se criaron allá y se hicieron hombres y mujeres allá, entonces Esdras lee la ley en hebreo. Pero Ulises, que tiene ahí un grupo que lo que entienden es el creol, mientras que Esdras dice, porque así dice el Señor. Ulises dice, Comme ça, Seigneur dit. el que habla inglés entonces dice a su grupo, así dice Jehová, pero en su idioma. Entonces surgen los intérpretes de la ley por la razón de que la mayoría del pueblo no conocía el hebreo. ¿Entiende? Dios bendiga al hermano Ulises otra vez. Puede pasar ahí. Gloria al Señor. Ahora bien, para esto era importante, escuche bien, que el intérprete conozca el hebreo, ¿entiendes? Y que conozca aquel idioma también. Porque si conoce el idioma hebreo y no conoce aquel idioma, no puede interpretar. Entonces también tenía que conocer la ley. El intérprete tenía que ser preparado en la ley, alabado sea Dios, para que pudiera dar un correcto significado y una correcta aplicación a la audiencia que tenía delante. Ahí surgieron los intérpretes de la ley. Ahora, ¿por qué llegaron y se quedaron los intérpretes? Porque cuando Israel regresó de la cautividad babilónica, no todos los judíos regresaron. La mayoría del pueblo se quedó entre la nación. Jesús aparece en el escenario. Vemos que uno de los ministerios más importantes que había en Jerusalén, ¿cuál era? Los intérpretes de la ley, porque venían judíos de todas las naciones que no hablaban hebreo, pero iban a la fiesta que por ley estaba ordenado que todo judío tenía que subir a Jerusalén. Entonces los judíos que venían de las naciones al templo, en el templo se hablaba hebreo. Sin embargo, venían judíos de todos los pueblos de la tierra, de todas las naciones de la tierra. Por tal razón era importante que existieran en el pueblo los intérpretes de la ley, que lo que hacían era traducir la ley de un idioma a otro para que la audiencia que estaba presente entienda la ley en su propio idioma. ¿Se entiende el concepto? Entonces surgen los intérpretes de la ley. El trabajo de ellos era traducir el lenguaje al idioma de esa gente, para que ellos entiendan. Entonces, la interpretación bíblica que vamos a hacer en este seminario solamente sirve para eso. Eso no es revelación. ¿Entendió? ¿Entendió? Ahora, pues entonces alguien diría, pues no es importante entonces. Claro que es importante. Claro que es importante. ¿Por qué es importante? Porque si no hay intérprete cuando Esdras, aunque Esdras tenía la revelación de Dios en la mano, que era la palabra, sin intérprete, nadie lo iba a entender. Entonces es importante la interpretación. Es importante la interpretación, porque la interpretación es lo que hace que el texto llegue con el sentido claro a la audiencia. Entonces, como usamos el ejemplo aquí, gloria al Señor, del truán o de la truanería, es responsabilidad del intérprete cuando va a predicar un asunto, primero entender lo que significa el texto antes de explicarlo. ¿Entendió eso? Primero debe entender lo que significa el texto antes de explicarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando se produce el bloqueo, no interpretamos, sino que brincamos. Cuando no entendemos
predicamos y dejamos eso así. Y entonces cuando lo dejamos así, ¿qué clase de intérpretes somos? ¿Qué clase de responsabilidad tenemos? ¿Cómo se nos puede catalogar? No entendimos, pero predicamos. ¿Entendió eso? No entendimos, pero predicamos. ¿Cuántos somos predicadores aquí en esta noche? La mayoría. Pero no entendemos, pero lo volamos. Eso es una irresponsabilidad. Y por esa razón es que en este tiempo se carece tanto de palabra de Dios para predicar. Porque no se hace el esfuerzo de sentarse. Es raro que usted vea a una persona, mire, con un diccionario, una Biblia, Reina Valera, 1960, otra versión de la Biblia, porque hay que usar otras versiones de la Biblia, 5 libros, 5 papeles, revisando y escarbando, para arribar con lo que quiere decir el texto. El propósito es entender lo que quiere decir el texto. No simplemente dejarlo pasar por ahí, sino entender con toda exactitud y precisión lo que el pasaje nos quiere enseñar. El aplauso de gloria se lo damos al Señor que vive y reina por los siglos. Gloria al Señor. A pura pena, pero parece que estamos en vivo ahora. Gloria al nombre del Señor. A pura pena, pero parece que estamos en vivo. Gloria al nombre de Jesús. Sí, mis amados, parece que estamos en vivo, si no se cayó otra vez. Entonces, entendimos esa parte del significado de la interpretación. El propósito de la interpretación no es revelación, ¿entendió? Es para entender lo que ya Dios reveló. Pero lo que ya Dios reveló, como el libro que tenía Esdras en la mano, si la persona no entiende lo que dice, aunque sea una revelación, la revelación se queda bloqueada. Quiero usar otro ejemplo en ese mismo sentido. En el pasaje que leímos, Dios bendiga a todos los que están en la sintonía, Dios bendiga a los que están en la audiencia, gloria al Señor. El pasaje que leímos en el libro del profeta Zacarías dice de la manera, ahí dice el texto, Zacarías capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso, no, santo, qué lejos estoy. Zacarías 4:1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me dijo, ¿qué ve? ¿Qué dijo el ángel? Se supone que el ángel está esperando que el profeta le diga lo que está viendo. ¿Comprende la idea? El ángel está interesado que el profeta pueda identificar lo que está delante. Asimismo, cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia, Dios está esperando que usted y yo identifiquemos lo que quiere decir. ¿Qué ve? El profeta le y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. ¿Quién dice cuál de las 2 interpretaciones se activó ahí? ¿Cuál? La automática. ¿Por qué se activó la automática? Porque él conocía de lo que le están hablando. Pero si a usted y a mí, antes de convertirnos, porque ya por lo que hemos leído, muchos sabemos lo que es un candelero de oro. Pero es que aquí hay gente que no sabe lo que es eso. Un candelero de oro. Entonces, si él no sabe lo que es, hay un bloqueo aquí. ¿Qué ve? Por lo general, Dios te muestra las cosas en visión y en sueño que tú conoces, para que la interprete. Pero cuando estamos aquí en la Biblia nos vamos a encontrar con cosas que nosotros ni sabemos lo que es, ni lo que significa. Entonces Dios le dice, ¿qué ve? Y él dijo, ve un candelabro todo de oro, con su depósito encima
Y sigue diciendo, y junto a él 2 olivos. Aquí se produce el árbol de olivo. Para él era conocido, para nosotros no. Lo que trato de decir, mis amados, es que cada una de esas cosas tenía un significado. Lo primero entonces que Dios quiere del intérprete, ¿qué? Que podamos entender literalmente lo que significa que tenemos delante. ¿Comprende? Dios quiere que podamos entender qué significa lo que tenemos delante. Y para eso, si no sabemos lo que tenemos delante, entonces ahí está el bloqueo. Por consiguiente, es importante primero investigar qué es esto. Porque hay un mensaje ahí, pero yo si no sé lo que es esto, no voy a entender el mensaje. ¿Qué parece esto? Un pulpo. ¿Qué más puede parecer? Vamos a especular un poco. Un enchufe. Un aparato ahí con 4 rabos. Y empezamos entonces a especular, pero no es así. ¿Qué es? Él le tuvo que decirle, ve un candelero de oro. Cada uno de estos símbolos significaba una cosa. Con sus 7 tubos y un depósito encima. Era lo que él veía siempre en el templo. Lo que está viendo el profeta es lo que él conocía. Y entonces dice, pero con 2 olivos. En uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces viene la pregunta otra vez. Alabado sea el Señor. Verso 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Cuál es la segunda pregunta? Ya él dijo lo que es. ¿Y qué es lo que está preguntando ahora? Ya yo sé qué es eso, ahora dime lo que significa. Esta es la revelación. Usted ve que ahí están las dos. Una cosa es la interpretación. Yo necesito saber qué es esto, saber qué es esto. Y después que sé qué es esto, entonces el significado espiritual se llama la revelación. Entonces la interpretación se obtiene por medio de estudio. Pero la revelación se obtiene por medio de oración y ayuno. No es lo mismo. Nadie puede estudiar la revelación. Nadie va a tener revelación porque estudie mucho. Eso es para interpretar. Pero la revelación hay que buscar a Dios de verdad. Entonces viene la revelación y el significado. ¿No sabe lo que es esto? Dijo, no, Señor mío, esto es palabra de Jehová para Zorobabel. Que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Con espada y con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces viene y le trae el significado espiritual. Ahí tenemos en un solo pasaje las dos aplicaciones. Una es la interpretación y la otra es la revelación. Con el libro de Ezequiel encontramos los dos fenómenos también. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel encontramos primeramente la revelación. Aquí vino a revelar asunto. En el capítulo 1 vio la revelación de Dios. ¿Entiende? Pero en el capítulo 3, ahora Dios le dice, hijo de hombre, ¿qué es esto que tú ves? Ezequiel, vámonos allá. Ezequiel capítulo 3. Acá está. 3:1 dice. Me dijo, hijo de hombre, ya tienes revelación. Porque hay personas que dicen que si tienen revelación no necesitan interpretación. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya. No. 2:9. Dice, y miré. 2:8 dice. 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había, ¿qué? Un rollo de libro. Pero ya tiene revelación.
¿Y qué le está dando ahora? El rollo del libro. Pero ya él tiene. Pero si tiene revelación, dicen algunos que ya no necesitan el libro. Un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escrito en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué le dijo él? Cómete. Cómete. ¿Y qué significa comerse rollo? La palabra, eso implica interpretarla. Cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, ¿qué significa eso? Escudriñar. ¿Ah? Escudriñar. No, varón, ya yo tengo revelación de Dios. Ya yo soy profeta, y por eso es que anda tanta gente por ahí haciendo tollo. Porque es necesario comerse primero el rollo y después ir y hablar. Y reitero, comerse el rollo no era simplemente leerlo, es escudriñarlo, es detenerse en un pasaje hasta que lo entienda. Entonces, en este tiempo tenemos, lamentablemente, posturas que dicen que si ellos tienen interpretación, ya no necesitan revelación. Y otro grupo que tienen revelación y dicen que no necesitan interpretación. Y usted lo va a escuchar predicando a sí mismo. Y se habla en contra de los institutos bíblicos. Yo también no estoy muy de acuerdo con los institutos bíblicos por las cosas que se están enseñando. Porque se están enseñando cosas que son herejías. ¿Entiende? Pero la Biblia dice: escudriñalo todo y retén lo bueno. Porque al fin de cuentas te van a enseñar a interpretar. Eso es lo bueno. Ahora, el método que usen entonces para interpretar las escrituras y las cosas que te van a enseñar, tú la agarras si quieres. Yo les contaba que, por ejemplo, un profesor que yo tenía de instituto bíblico en una ocasión dijo: hermano, él era psicólogo, usted tiene que quitarse la ropa de cuando usted cierre la puerta de su casa, para que su niño chiquito lo vean. Y usted se pasea por la sala en cuero, en pelota, para que ellos se queden mirando y digan: papi, ¿qué es eso? Mami, ¿qué es eso? Para que usted le explique y le enseñe. Escuche cuál era la lógica. Porque después enseña otro que no es familia de ellos. Y para que, esa es la lógica, porque todo tiene una lógica. Entonces, para que no le enseñe otro y lo engañe, enséñeselo usted. La Biblia dice: no mostrará tu desnudez. Eso está en la Biblia, ¿verdad que sí? No mostrará. ¿Alguien entiende, mis amados? Entonces hay cosas que ciertamente se enseñan que rayan en una línea peligrosa y antibíblica, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que son herejías, mis amados. Y le estoy poniendo uno o dos ejemplos de cosas que se enseñan, pero esa cosa usted se tapa los oídos. Si usted escucha algo que yo estoy diciendo aquí que no es bíblico, que no es conforme a la palabra de Dios, escuche lo que, retenga lo bueno y suelte lo que no edifica. Entonces, esas cosas, ciertamente, hay gente que salen de ahí, mis amados, con esa teoría. Oiga, ¿cuál es la teoría mía? ¿Hay que enseñarle eso a los muchachos? No. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría también. Cuando una cerda pare, por ejemplo, los cerditos acaban de nacer, ¿hay que enseñarle cuál es la teta? No, no hay que agarrarlo y ponerlo ya. ¿Y por qué no van y le chupan una pata? Y que hay cosas que son naturales, mis amados. ¿Usted está entendiendo? No nos podemos ir más lejos del asunto.
Usted agarra una gallina, acaba de sacar los pollos, 10 gallinas que sacan los pollos, oiga amado, y júntela toda con todos los pollitos y arranque con una por un lado y la otra por el otro para que usted vea lo que va a pasar. A ver si se van a ligar los pollos. Cada vez sigue a su mamá. ¿Entiende? Entonces hay cosas que están en la naturaleza que Dios la puso y que están ahí. Si empiezo a aplicarle de la naturaleza, de cosas que son naturales, que pasan por naturaleza, mi amado. Yo recuerdo que en una ocasión, alabado sea Dios, yo tenía un minibusito cerrado a medio pintar y yo estaba parado en un colmado. ¿Qué pasa? Que una yegua, una bestia, había parido un caballito ahí mismo, llegando yo, y ella acababa de parir. Parece que al caballito le dijeron: mire, la primera cosa grande que se te pare a tu lado, que se mueve, esa es tu mamá. Y el caballito, cuando se paró, que yo arranqué la guagua, me cayó atrás. Lo primero grande que se mueva, eso es tu mamá atrás, que eso es tu mamá. Y tuve que pararme y devolver el caballito y decirle: no es aquella. Démosle un aplauso de gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces, esa es la importancia de la interpretación. La importancia de la interpretación es solamente para traducir el texto correctamente a su real significado. Y punto. Todo el que usted vea que anda hinchado por ahí porque es intérprete de la Escritura, tiene problemas serios. Ahora bien, el día de Pentecostés, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Habían 18 idiomas, me parece, presentes. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Hizo el papel de ¿qué? De intérprete, y le tradujo el mensaje a todos en su propia lengua. Le tradujo a los chinos, entendieron en mandarín. Pedro hablando en mandarín, en hebreo, en griego, hindú, africano, ruso, italiano, todos los idiomas, un solo mensaje traducido a todos los idiomas al mismo tiempo. Lo hizo el Espíritu de Dios. ¿Entiende? Hizo el papel de traducir, porque lo que Dios quería era que todos los idiomas que estaban allí presentes entendieran lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces el propósito de la interpretación solamente es que, ¿cuál es el propósito de la interpretación? Entender el texto correctamente. Pero eso no tiene nada que ver con revelación. Pablo era un intérprete de la ley, pero no tenía revelación. Y ya son las 9 y no hemos hablado de revelación todavía. Lo vamos a dejar ahí, porque que estamos llegando un poco tarde. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces es necesario que tengamos una segunda parte, porque yo no le voy a resumir ni en 10 ni en 15 minutos el significado de revelación, no. Porque la segunda parte de este tema es hablar de qué es revelación. ¿Qué es revelación? Es la segunda parte. El aplauso de gloria para el Señor. Queremos ver su pregunta en esta noche. Amén. No, no es lo mismo. Lo ligan. Muy buena esa pregunta. En el seminario te ligan la filosofía con la teología, y es mortal. Es mortal la filosofía. La filosofía es contraria al cristianismo. Y cuando ligan una cosa con la otra, que parece que encajan, pero no encajan. Por eso dice el apóstol Pablo que tengan cuidado, algo así, con prestar atención a huecas filosofía. Pablo corrige eso, pues ya estaban los filósofos en los días de Pablo, ateos, y los filósofos actuales son ateos, la mayoría ateos. Entonces no es lo mismo. Amén. Son dos corrientes completamente contrarias, pero el cristianismo la ha ligado.
La teología ha ligado la filosofía, ¿entiende?, con el cristianismo. Y por eso tenemos en el pueblo de Dios, escuche esto, que los diáconos de las iglesias modernas en la mayoría de los países, incluyendo República Dominicana, tienen que ser psicólogos y conocer de filosofía para aconsejar, ¿entiende?, y para instruir al pueblo. Y eso es infernal. Esa es la teoría del mundo satánica introducida en el pueblo de Dios. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Entendimos entonces? Amén. Ok. 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 Ok, sí. Sí. Amén. Sí. Tengo que analizarlo. Exacto. Es erróneo. Sí. Y agarran y lo desbaratan ahí mismo. Por ignorante. Sí. Sí. Correcto. Y ahí aplico sobre el discurso de Leonel Fernández. El discurso de Leonel Fernández, siempre la gente decía, habla bonito pero no entendemos. Hay muchos predicadores con esa línea. Eso es una malicia. Es una falta de educación. El texto lo investigamos para aprender lo que significa. Ahora, en ese aprender, son muchas las palabras nuevas que uno aprende. Pero no podemos agarrar esa palabra para impresionar a nadie. No podemos tratar de venir con palabras rebuscadas a decirle cosas al pueblo que ellos no están entendiendo lo que nosotros dijimos, para que ellos entiendan que nosotros sabemos. La responsabilidad del intérprete es, decíamos, es investigar lo que significa el texto para explicárselo a la audiencia en su propio idioma y lenguaje. Entonces cuando nosotros empezamos, porque el estudio automáticamente te va a llevar a conocer muchísimas palabras, porque desde que tú empiezas a hacer un análisis ya te aprendiste esa palabra y te va a aprender tantas cosas y va a alcanzar un conocimiento, alabado sea el Señor, y definiciones que de repente se te puede hinchar. Y cuando tú te hinchas, que te consideras grande, entonces ya tú vas a tratar de impactar y la mitad del mensaje nadie lo entiende. De ahí viene la palabra, estamos catapultados. El Cairo de Dios está aquí. ¿Qué es eso? Este es el croma de Dios. Son palabras que tienen un significado en interpretación. ¿Entiendes? Pero habla de claro. Dice lo que lo entiendan. Porque si tú le dices que está aquí el Cairo y ellos no saben qué significa el Cairo.
el croma de Dios. El tecón de Israel está aquí. Tecón. Y está usando una palabra correcta, pero no te están entendiendo. ¿Entiendes? Entonces no es para mofarse de nadie, ni para tirarle cosas a nadie encima. Nosotros estamos dando un examen, y el examen que estamos dando no es con el propósito, oiga bien, de que nadie, no, ni que nadie se sienta mal, ni que nadie se humille. Es con el propósito de ver qué punto tiene deficiencia para ayudarle. Para decir, no pasó, se quemó. Es que ustedes son, y usando palabras, ya usted sabe. No, ese no es el propósito. El propósito es hacer un análisis para ver quién asimila menos y en qué se le puede ayudar con recursos espirituales. Amén. Para que esta persona trabajarlo entonces más despaciamente, porque el propósito de Dios es que la gente entienda y punto. Y se acabó. Entonces, todas esas palabritas rebuscadas, a veces yo escucho a los predicadores. Y aquí yo he visto gente que a veces como que se han dejado invadir de eso. Escuche bien, mis amados. Hay cosas que uno no la usa, es porque uno sabe que no conviene. No es porque uno no la conozca. Es que conviene que la gente entienda lo que se dice. Que la gente entienda lo que se dice. De ahí la gloria del Señor, porque hay en escenarios que hay que usarla. Hay en escenario que hay que usarla. Porque de repente usted está en un escenario, ¿te oye? Que no es para impresionar, pero en ese escenario usted tiene que usar las palabras y las definiciones correctas al pie de la letra. Por eso cuando usted ve que estoy embarcado en un debate bíblico, ahí hay que sacar todo lo que hay. ¿Entiende? Todo lo que hay que sacarlo y traer definiciones como son, porque es un debate. Y hay que dar todas las explicaciones habidas y por haber. Pero en un mensaje llano, mis amados, eso no hay que usarlo. De bruto. Ese estaba de amarrar. De amarrar estaba ese predicador, mis amados, porque la Biblia nos llama a ser humildes. A ser humildes. Ahora, escuche bien la otra parte. Hay que entender lo que significan todas esas palabras. ¿Me entiende? Y en el transcurso de esto vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar las definiciones de las palabras, todas sus etimologías, todo lo que nosotros necesitamos entender. Pero es para el conocimiento personal. No es para agarrar ese conocimiento y entonces agarrar a alguien, amado, y decir yo, como dijo un predicador en una ocasión, lleno de interpretación bíblica, algo terrible. Llegó a una iglesia de un campo, ¿entiende? Muy humilde. Y cuando llega allá, que él llega, dice en su corazón, yo con todo este conocimiento teológico que tengo, ahorita agarro yo esto aquí, esto se va abajo. Sí. Y lo dijo en su corazón. Y cuando subió no pudo predicar. Subió hinchado. Y cuando viene bajando, mire, no pudo predicar. Y viene una ancianita y le dice, si tú hubiese subido como bajaste, baja como subiste. No pudo predicar, porque esto es cuestión de humildad. Entonces hay que soltar ese hinchamiento, mis amados. Esto no es para que nadie se crea ni se crezca. Con toda humildad. Ahora, con toda humildad a veces, yo estoy metido en esos temas fuertes, dando esas explicaciones fuertes. Y con toda humildad salen unas ráfagas intencionales. ¿Usted me está entendiendo? Hay una ráfaga para desbaratar a las oposiciones en el escenario. Pero es consciente de que son momentos que son necesarios. Es más, hay momentos, ustedes saben que yo no tengo escuela. Y hay escenarios que yo llego y digo, buenos días. Y yo tengo ese, yo no tengo ese. Estamos aquí.
con el propósito, mis amados, yo tengo ese, yo no tengo. Démosle un aplauso de gloria al Señor. Gloria al Señor. En esta tarde, damos que el Señor nos ayude a que podamos comprender. ¿Entiende? Y empiezo, te oye, pero es porque yo sé que hay una 16, pero es para arrancar nada más. Después lo que venga, yo no voy a estar pendiente de que dónde va una S. Ahora, lo más terrible es cuando usted no sabe dónde va la S y la pone. Porque Dios, Jehová, te oye, hable como usted sabe, por Dios. Hablemos como nos entiende la gente siempre. Porque cuando empezamos a poner esa S donde no van, eso suena terrible. Pero la gente no se da cuenta que está hablando terrible. ¿Entiende? Entonces hablemos como nosotros hablamos. No hay que impresionar a nadie, pues a Dios nadie le impresiona. Dios le bendiga. Última pregunta. Sí. Sí, exactamente. Porque eso interpretamos todo. Todo lo interpretamos. Ahora, ya termino con esto. Cuando usted se acostumbra a escudriñar mucho las escrituras, ya casi todas las interpretaciones se vuelven automáticas. Casi todas, porque usted es un estudiante de la Biblia. Usted vive leyendo la Biblia todo el tiempo, investigando y analizando. Entonces ya después llega un momento que ya usted conoce muchas cosas. Tiene que hacer análisis histórico, cultural y contextual, porque ya usted estudió eso y ya eso para usted viene a ser interpretación. ¿Entiende? O sea que no para todo ya después usted tiene que hacer un estudio. Se hace sencillo, amén. Vamos pues a colectar las ofrendas.